Antes de comenzar, siempre mencionamos qué cosa es el Evangelio. ¿Recuerdan? El Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, ¿cierto? Amén. Las buenas noticias, ¿cuáles son? De que el Señor nos perdonó. ¿Cuántos están contentos de que Él nos perdonó? ¿Cierto? Yo estoy recontra feliz, contento que el Señor nos perdonó. No merecíamos el perdón, por el contrario, merecíamos la muerte, la condenación. Nuestros pecados nos hicieron enemigos de Dios y no había forma de ser libres de eso. Entonces Dios envió a Jesucristo para solucionar el problema del pecado que nosotros teníamos. Y la buena noticia, uno de ellos, un versículo entre muchos que hay, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso entre tantos versículos que la Biblia menciona, ¿no? Tanto es el amor de Dios y cómo lo mostró en que no obstante ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces cuando Cristo vino, nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna, perdonó nuestros pecados, luego le dio propósito a nuestra vida, le dio sentido a nuestra vida, quitó de nuestra vida el temor, la angustia, la soledad, amén, quitó nuestra vida de la preocupación, del estrés, del escuatro, algunos dicen, ¿cierto? Y de todas aquellas cosas que antes de Cristo, antes de conocerlo estábamos en todo eso, pero el Señor cambió todas esas cosas, hermanos. Si somos hijos de Dios, Él llenó nuestra vida en todo caso ahora de gozo, de paz. ¿Cuántos dicen amén conmigo, cierto? ¿Solamente una persona? ¿Cuántos más dicen amén conmigo? Amén. Llenó nuestra vida de gozo, amén, de paz, de esperanza, de confianza y esa certeza de que estaremos con Él por la eternidad, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas o parte de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Pero como también estábamos mencionando, en este tiempo, pues, en muchos lugares se enseña el Evangelio que no es el Evangelio puro, sino es un Evangelio diluido, un Evangelio errado, un evangelio conveniente que se ajusta a la necesidad de la persona, se acomoda a la persona en vez de que la persona se acomoda al evangelio. Hoy en este tiempo hay muchos que te predican sobre bendición, sobre satisfacción, sanidad, provisión, restauración cuando tú vienes a Cristo y como que la gente viene buscando respuestas y se le dice: ven a Cristo para que encuentres todas las soluciones a todos los problemas que tenemos en la vida. Pero la Biblia no habla de eso, porque el principal problema de la humanidad, del ser humano, de nosotros, era el pecado que teníamos y que nos hacía enemigos de Dios. El Señor vino a cumplir y a salvar eso. ¿Amén? El Señor nos perdonó y ahora somos hijos de Dios. Ahora, pero ¿cuántos saben que estamos en este mundo? Y en este mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. O sea, el Señor no nos exime, si somos sus hijos, no nos exime, no dice, nunca vas a tener problemas ahora que eres mi hijo, nunca, ahora todo te va a ir maravilla y color de rosa. Eso es mentira, hermanos. Y hay gente que trata de venderte esas cosas. Se le dice todas las cosas bonitas que van a recibir por ser cristianos. Porque si te digo que el Señor tiene demandas y hay cosas complicadas que tú tienes que renunciar a tu vida, de pronto eso no vende y no voy a querer interesarme en el mundo cristiano. Sabemos, por ejemplo, que en el mundo de marketing se anuncian productos con precios atractivos, entre comillas, para que tú vayas y te sientas interesado en ir a esta tienda, ¿cierto? Entonces tú vas a una tienda y te dicen tanto de precio, ¿verdad? En mayúscula. O como la vez pasada mi hija me estaba diciendo que tanto cuesta el sancochado y tanto cuesta tal plato de sopa. Entonces ella se fue con mi esposa, con mi yerno, y entraron al restaurante, y cuando entraron al restaurante, pues el precio que estaba anunciado ahí era por la mitad de plato. O sea, se imaginan, te dicen 15 soles el plato de sancochado, pero en realidad era 30 soles, porque en realidad el plato completo era 30. Entonces, como no aclaraste bien y no preguntaste bien, tienes que pagar 30 soles en vez de 15 soles que estaban anunciando. Esos son, hay veces, estrategias que usan muchas empresas con el fin de enganchar a los clientes y atraerlos. ¿Tú sabías que igual sucede con muchas denominaciones e iglesias que predican
un evangelio fácil en el que no hay demandas, entonces la gente piensa y concluye, oye, ven a la iglesia, ser cristiano es chévere, es lo máximo. Conoces gente buenísima, te lanzan un mensaje inspirador, tienen música extraordinaria y a pesar de todo al final vas al cielo. Así de fácil, oye, yo quiero ir, ¿dónde está? Y entonces esas son las formas que se utilizan para que la gente llegue. Pero nunca les dicen que no se trata ni de ti ni de mí, sino se trata de Jesús. ¿Amén? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Nunca nos dicen de que nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Nunca nos dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de pecar. Nunca nos dicen que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Nunca nos dicen que tenemos que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirlo. No nos dicen eso. Hermanos, en realidad les digo que nadie puede creer a menos que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona. Nadie. ¿Amén? El Espíritu Santo obra. O sea, si tú eres creyente es porque el Espíritu Santo obró en ti y puso en tu corazón el deseo de buscarlo. Y puso algo, tu necesidad, y te diste cuenta que estabas pecando. Entonces el Espíritu Santo ha producido eso, trae convicción a tu corazón. Por lo tanto, no podemos reinventar el Evangelio para hacerlo a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Como la semana pasada estaba hablando, no podemos ser como un sastre que voy a hacer el Evangelio a tu medida, a lo que tú te agrada, a lo que tú deseas. O sea, si uno modifica el mensaje para hacerlo más, para hacer el cristianismo más atractivo, ya no es cristianismo, es otra cosa, es cualquier cosa menos cristianismo. Porque en el cristianismo hay una sola forma, hay un solo método. La semana pasada estuvimos enseñando algunos versículos. 1 Corintios 1:18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, hermanos. ¿Recuerden? La palabra de la cruz. Y justamente esta palabra, locura, viene del griego moria, que significa locura, necedad, absurdo, disparate, ridiculez, tontería, idiotez, estupidez, ¿cierto? Y moria viene a su vez de una palabra griega, moros, que significa necio, tonto, torpe, mentalmente inerte, desvariado y sin cerebro. O sea, en realidad la palabra de la cruz, dice la Biblia, para aquellos que se pierden, para aquellos que están condenados, para las personas que nunca van a conocer la salvación, para esas personas la Biblia dice que la palabra de la cruz es una locura, es una ridiculez, como dice la Nueva Traducción Viviente. Es una estupidez. Y las personas que lo predican son personas sin cerebro. Eso es el concepto que según la palabra el mundo tiene de los cristianos y el mundo tiene de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora vamos a profundizar en esta mañana algunos conceptos bien importantes que tienen que ver con esto que estamos enseñando. En el versículo 19 de 1 Corintios, el capítulo 1, se menciona y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La semana pasada estábamos explicando un poco estos conceptos, ¿cierto? La semana pasada vimos acerca de lo vergonzoso que era la crucifixión. Algo bochornoso para las personas. O sea, las personas que eran crucificadas eran objeto de total desprecio. Porque según las costumbres en la antigüedad, cuando se aplicaba la crucifixión, la persona a la que se aplicaba la crucifixión era considerada lo peor de la sociedad. O sea, no solo cualquier criminal, sino tenía que ser de los peores criminales para poder ser crucificados. Por lo tanto, toda la sociedad miraba con mucho desprecio a las personas que sufrían esta vergonzosa muerte por medio de la crucifixión. Pero la palabra de la cruz no solamente era algo vergonzoso, pero también era un mensaje muy sencillo. Y este mensaje sencillo iba en contraposición a la sabiduría
del mundo. Algunos eruditos bíblicos piensan de que alrededor del tiempo de Jesús, de Pablo, o sea, alrededor en que fue escrito el Nuevo Testamento y desde un poco antes, algunos expertos dicen de que al menos unas 50 diferentes filosofías se difundían en el mundo greco-romano. A los griegos les encantaba la retórica, les encantaba el debate, les encantaba la elocuencia. Grecia, por historia, sabemos que era conocida como la cuna de la sabiduría, de la filosofía. Los más grandes exponentes de la filosofía, como Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, pues habían nacido allí, y todos sus enunciados, sus postulados, pues eran muy conocidos en todo el mundo en aquel entonces. Por lo tanto, los griegos tenían el ego muy inflado porque se consideraban pues los más sabios en ese entonces. Entonces viene Jesucristo, predica el evangelio, muere, resucita, y luego el apóstol Pablo empieza a predicar el mismo evangelio, el evangelio de la cruz de Jesucristo. Y no tenía otro evangelio, dice Pablo. Yo les predico a Cristo crucificado y no existe otro evangelio. Y la palabra pues ahora está diciéndoles a todos aquellos sabios, le dice: tomen la sabiduría del sabio, busquen a los mejores, los más eruditos, los más encumbrados personajes de la filosofía. Tomen a los más educados, a los más capaces, tomen a los mejores en oratoria, en lógica, en ciencias, en arte, tomen a los mejores en razonamiento verbal, matemático, comprensión de lectura, tomen a los mejores científicos, tomen a todos los premios Nobel juntos. La Nueva Traducción Viviente dice: los estudiosos y especialistas en debates, tomen a todos ellos juntos y todos ellos son necios. Qué fuerte, ¿no? Para la palabra, todas aquellas personas, toda la sabiduría junta de todas las eras a lo largo de la historia, según la palabra, todos ellos son necios. Y ahora esa sabiduría no va a tener nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y para ustedes que se creen sabios, esa locura de predicación es la única forma que ustedes necesitan para ser salvos. Esto entonces pues les chocaba tremendamente a ellos. Porque ellos querían debatir, ellos querían razonar, ellos querían que la lógica intervenga, ellos querían tratar de entender mediante el razonamiento humano. Y Pablo le dice por medio de sus epístolas: así no funciona. Si tú quieres el evangelio, no es la forma. Tú no pones las condiciones. O sea, en otras palabras, el intelecto humano no juega ningún papel en la redención del hombre. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo creo que sé, yo creo que conozco todo lo que he estudiado, todo lo que he acumulado. El Señor dice: eso no me importa, eso no me sirve. Para mí tú eres un necio, porque tu sabiduría humana no te sirve absolutamente de nada para conocerme. O sea, por métodos humanos nunca vamos a llegar a conocer el evangelio de la gracia de Dios. Así no funciona. O sea, la persona no creyente, que puede ser muy versátil y puede conocer demasiado, muy grandilocuente, intelectual, pero cuando se trata de Dios, de la eternidad, del Espíritu Santo, la persona no creyente no tiene nada para contribuir. Ni tú ni yo tenemos nada para contribuir. No, tenemos una cosa para contribuir. ¿Sabes cómo se llama? Pecado. ¿Ayuda en algo? No ayuda en nada. Por eso el problema del pecado, Jesucristo vino a solucionarlo. Amén. El único que vino a solucionarlo. Entonces, Dios determinó que nadie puede llegar a conocerle por medio de la sabiduría humana. La única manera de conocerlo es por revelación divina. Amén. Por medio del Espíritu Santo obrando en tu corazón y en mi corazón. Y eso se llama, según la palabra, el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Locura, por supuesto. Porque ¿cómo es posible que nada de la sabiduría importe? No importa según el Señor. La locura de la predicación, lo que para ti pues es una estupidez, una ridiculez, que esa gente que lo habla no tiene cerebro. Ok, Dios utilizó eso. ¿Para qué dice la palabra? Para que nosotros nos demos cuenta de que nada de lo que tenemos a Dios, el Señor, le sirve. Sino Él en sus propósitos tiene sus métodos para lograrlo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que la gente conozca a Cristo? Levanten su mano. Predique el mensaje.
Mira a la persona a tu lado y dile, entonces predique el mensaje. Dile, predique el mensaje. Predique el mensaje. Si no, ¿cómo va a conocer a Cristo? Hola. Si no, ¿cómo van a conocer a Cristo? Predique el mensaje. Tenemos que predicar el mensaje. Pero, ojo, no cambies el mensaje para que suene más atractivo. No hagas como esa tienda, ese restaurante que a mi hija le dijeron que vale 15 soles y después vale 30 en realidad. No hagas eso. Dile en verdad lo que la Biblia dice. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, estamos engañando a las personas con un evangelio que no es evangelio. ¿Y cuántos saben que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio? No estamos autorizados a cambiar el mensaje. Solamente somos mensajeros. Recibimos el mensaje y lo transmitimos sin ninguna alteración. La próxima semana vamos a enseñar sobre la importancia que tenía el mensajero en esos tiempos y la integridad que él tenía que guardar con el mensaje que él estaba transportando hacia otra ciudad. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros solamente somos heraldos, solamente somos personas que hablan, solamente somos personas que comunican el mensaje que el rey nos entrega a nosotros, porque ese era el contexto antiguo. El rey entregaba el mensaje y el heraldo corría hasta el otro reino para entregar el mensaje. ¿Tú crees que esa persona iba a ser capaz siquiera de tocar el sello real? ¿Tú crees que esa persona siquiera iba a tener la capacidad de mirar un poquito para ver qué cosa dice? ¿Por qué? Porque su cabeza rodaba. Porque había un temor, porque había un celo, porque había un respeto tremendo, porque el rey me ha dado el privilegio a mí de transmitir el mensaje. Y con premura, con apresuramiento, con urgencia, iba corriendo hasta el otro reino para entregar las buenas nuevas, o lo que dijera el mensaje, hacia esa otra al destinatario. Nosotros no podemos ser diferentes. Dice la palabra, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el versículo 23 me encanta, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y nosotros como seres humanos somos instrumentos para entregar ese mensaje. El mensaje no surge de nosotros, surge de Dios mismo. Y eso es lo único que tenemos que decir. Mira los que cambian el mensaje. Mira, Gálatas 1, 8 y 9 dice lo siguiente, este versículo es fuerte. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La Biblia dice, hermanos, o sea, nosotros entendemos que el Señor salva. ¿Cuántos creen que el Señor salva? Amén. Pero yo no puedo cambiar las condiciones por las cuales la palabra dice que Él salva. La semana pasada estábamos viendo otro pasaje, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este tiempo, como también estaba enseñando, ¿cierto?, en las semanas anteriores, hay lugares, denominaciones, congregaciones que quieren como ensanchar el camino. Pero el Señor dice que es de 50 centímetros de diámetro, de ancho, nada más. No, yo quiero hacerlo de 5 metros. Y quiero arreglarlo, quiero hermosearlo, quiero poner luces, quiero poner bancas, quiero poner pantallas multimedia para que no te aburres, para que te entretengas. Quiero poner comida al paso para que tu trayecto en el camino angosto sea atractivo. Para que tu experiencia, como en muchos lugares dicen, para que tu experiencia sea inolvidable y para que tú te sientas bien. Jesús dice, pocas personas hay en el camino. ¿Sabes por qué pocos hay en el camino? ¿Sabes por qué Jesús dice eso? Porque la gente está buscando algo que no es. Dice la palabra, es el camino angosto, pero yo busco un camino mucho más ancho. Por lo tanto, como no sé, o sea, no es lo que yo pienso que debo hacer, no lo hallo.
O sea, una persona en su sentido común, mundano, la persona natural, en la vida se va a imaginar que el camino es tan angosto como la Biblia dice. Y nuestro error como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, hablo a nivel nacional y mundial, el error de la iglesia de Cristo es tratar de cambiar los términos por los cuales podemos entrar al reino de los cielos. Y el Señor es muy tajante en ese sentido. Muy tajante, hermanos. O sea, la Biblia dice de que el camino es angosto. ¿Cuántos creen que la Biblia dice que el camino es angosto? ¿Amén? Jesús mismo lo dice, el camino es angosto. Y pocos son los que lo hallan. O sea, el sistema religioso del hombre, creado por el hombre, dice que realmente no necesitamos un Salvador. Hay muchas maneras de entrar al reino de los cielos. El ser humano tiene aptitud, tiene capacidad de buscar de Dios por su propia justicia. Tú solamente ponme un ambiente religioso con algunas normas de moral, de ética, y cántame un par de canciones, un par de rituales, y nosotros vamos a hacer el resto. Ese camino es el camino de la religión basada en el hombre. O sea, la religión del mérito humano tiene una premisa empaquetados de diferentes formas, pero hay un solo autor que no es Dios. Su nombre es el diablo. Y hermanos, y mucha gente, por eso dije Jesús en contraposición, el camino ancho, es muy bonito, y muchos son los que van por ese camino. Y el camino angosto es tan estrecho que pocas personas son los que hallan ese camino. Entonces tenemos el camino ancho, que no hay demandas, que no hay exigencias, que tú simplemente vives la vida loca y vuelvas a llegar al cielo. Porque los caminos de este mundo nos conducen hacia Dios, hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol. Nos enseñaron desde chiquititos de repente. Pero eso no es lo que mi Biblia ni tu Biblia dicen, hermanos. Entonces tenemos la religión del cumplimiento o del mérito humano. Y tenemos por contraposición del cumplimiento divino, que tiene un solo nombre y una sola forma de entrar, que su nombre es Jesucristo. Amén. Y hermanos, y la forma de entrar al reino de los cielos, el Señor lo estableció. En este camino tú no tienes que hacer nada porque el Señor lo hizo todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Señor lo ganó para ti, el Señor te salvó, el Señor murió para que tú puedas tener la vida eterna, resucitó entre los muertos y nos dejó el camino listo, hermanos. Lamentablemente y trágicamente, en el camino del logro humano, lo que pasa es que ellos creen que pueden alcanzar la salvación por mérito propio, porque se creen buenos. Jesús dice, hay un camino ancho y un camino angosto, pero ¿sabes qué? Los dos caminos tienen un letrero que dice en el cielo. ¿Por qué? Porque si dijera infierno, ¿cuántos creen que ninguno entraría por ese camino? Pero ¿por qué Jesús dice que muchos van por ese camino? ¿Sabes por qué? Porque dice cielo, pero el destino final no es el cielo, sino el infierno. Por eso dice la palabra, muchos van por ese camino. ¿Por qué va mucha gente por ese camino? Porque no te incomoda. Es un camino espacioso, un camino basado en la justicia humana. O sea, hay dos caminos que tienen el letrero cielo, pero solamente uno te lleva a ese destino. El que el Señor dice que es el camino angosto. Los fariseos nunca entendieron el mensaje. Justamente en Lucas 18, Jesús habla de una parábola diciendo que hay un hombre que entra a la iglesia y se pone pues todo vanaglorioso a decir que él era un hombre que ayunaba, que daba ofrendas, que hacía buenas cosas, que venía al templo y era muy buena gente. Y yo no soy como ese otro sinvergüenza publicano que es un estafador, que esto, que el otro. Y en el otro lado estaba el publicano. Ni siquiera tenía la osadía de levantar sus ojos al cielo, sino que se golpea el pecho. Sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador. Y el Señor dice, os digo que este publicano llegó a su casa justificado antes que ese fariseo que se creía buena persona. ¿Por qué? Porque la verdadera forma de salvación es aquella en la cual el pecador reconoce que no puede por sí mismo salvarse. Y que necesita desesperadamente
buscar a su Salvador, que es Jesucristo. Entonces la palabra nos enseña, para ir resumiendo, que hay dos puertas, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el espacioso y el angosto. Hay dos destinos, la perdición y la vida. Hay dos grupos de gente, muchos y pocos. Y más adelante en el capítulo 7, los siguientes versículos, también el Señor habla que hay dos árboles, el bueno y el malo. Dos tipos de fruto, buenos y malos. Dos tipos de hombres, el que hace y el que no hace. Dos tipos de constructores, el prudente y el insensato. Dos cimientos, roca y arena. Dos tipos de casa, uno que se mantuvo firme y la otra que colapsó. Y el Señor nos dice por eso, hay dos puertas, pero solamente una te lleva al destino que toda la raza humana quiere llegar, que es el camino angosto. Pero como les dije, ese camino angosto no nos gusta. Ese camino angosto no satisface nuestras expectativas de nuestra carne. Porque nos gusta ver, porque nos gusta mirar, porque nos gusta tocar, porque nos gusta escuchar cosas agradables a nuestros sentidos. Y el Señor dice, esa no es la forma. No somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. O sea, mejor dicho, o somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo, o no podemos lograrlo por nosotros mismos. Y necesitamos desesperadamente buscar al Señor para lograr ser salvos. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Cuando dice entrar, implica una urgencia, una demanda y no te da opción el Señor para otra cosa. Para entrar no podemos autojustificarnos, sino que tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que desear ser cambiados por el poder de su Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha. Hay gente que yo he escuchado que dice, ay, ustedes los cristianos son bien cerrados, son bien exclusivistas, ustedes creen que son los únicos que tienen la razón, ustedes dejan de lado a todas las personas que piensan como ustedes. Nosotros no, la Biblia. ¿Sabías que la Biblia es bien exclusivista? ¿Sabías eso? Si bien es cierto, el llamado es para todos, pero aquella persona que es llamada tienen que entender que no son bajo las reglas de ellos, son bajo las reglas del Señor. Él pone las demandas, Él dice cuán ancho es el camino o cuán angosto es. Yo no tengo ninguna autorización para ponerle otro carril. Yo no tengo ninguna autorización para cambiar el mensaje, hermanos. Yo prefiero decirte la verdad que te salva que la mentira que te condena. Y lamentablemente hay muchos lugares religiosos que no te dicen la verdad completa. Y lamentablemente también mucha de esa gente por eso sigue viviendo en oscuridad. Y aún no son salvas. ¿Por qué? Porque nunca les dijeron la verdad. Nunca les dijeron la verdad de qué cosa es la salvación, cómo se logra la salvación, qué cosa es lo que tenemos que hacer. Nunca les dijeron, hermanos, nosotros no ponemos las reglas, Jesús las pone. Si hubiera 100 maneras de entrar al cielo, te las enseñaría yo seguramente. De hecho, te las enseñaría, como siempre enseñamos todos los versículos, te diría, si hay 80, 50, 60, todas, una por una te lo diría. Pero ¿cuántos saben que hay una sola forma? Una sola forma. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, la puerta es estrecha y es el único camino. Dios lo ha determinado así. Lamentablemente, trágicamente, la iglesia contemporánea en este siglo se enfrenta en muchos lugares a un evangelio laxo, permisivo, complaciente, que se rinde a los pies del oyente, que se acomoda al auditorio que tiene delante y que debe ser muy cuidadoso de no ofender a alguien con alguna expresión que conlleva que desanime y que no regrese a visitar
tu congregación. Entonces los pastores, los líderes, se sienten condicionados a qué decir y qué no decir, porque no quiero espantarte, porque quiero que vengan las muchedumbres y las masas, y porque quiero tu dinero aunque no lo digan. Hola. Lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con mucha autoridad. Es una triste realidad que se vive por todos lados. Solo se habla de lo que Dios te puede dar. Si repites una oración, si levantas la mano, ya es suficiente. Hermanos, la puerta es estrecha, es angosto el camino, o sea que es difícil de transitar. Te incomoda mi carne, mi ego se fastidia, no puedo ir con equipaje. Tengo que dejar toda mi carnalidad, todos mis caprichos. En este camino angosto mi carácter es formado. En este camino angosto el fruto del Espíritu Santo se empieza a desarrollar y a formar en la vida del creyente. Porque es el camino angosto. En este camino aprendo la obediencia, la dependencia, la llenura del Espíritu Santo. Aprendo a negarme a mí mismo. O sea, hay mucha gente que piensa que Jesús es como la cocoa, que añades cocoa a la leche. Ven a Jesús. Te vas a realizar, te vas a completar. Jesús no es como la cocoa que añades a la leche. Prueba a Jesús. Si no te gusta, lo puedes dejar. Acá no estamos hablando de eso, hermanos. Acá estamos hablando de un compromiso que yo hago cuando vengo a Jesucristo. Acá estamos hablando de que a mi carne no le agrada. Acá estamos hablando de que el camino es angosto, no es ancho. Acá estamos hablando que el Señor murió por mí y que solamente hay una forma de encontrar la salvación. Lo más probable es que el camino angosto no te agrade, o mejor dicho, no le agrade a tu carne, no le agrade a tu ego, pero es lo que tu espíritu necesita para ser salvo. Entonces tenemos el camino angosto, estrecho, difícil, que incomoda, que no te deja en paz. Y tenemos el camino ancho, como dije, ¿cierto? Donde no se te pide nada, donde todo es atractivo, no tienes que negarte a ti mismo, puedes hacer lo que quieras. Donde dicen que Dios con minúscula, no el Dios con mayúscula, sino Dios es amor y te entiende. Y que no importa si pecas, si adulteras, si fornicas, si eres homosexual, ladrón, delincuente, igual Dios te ama porque mira lo que hay en tu corazón. Y que nadie te puede juzgar. Aquí no hay normas. Aquí en este camino ancho se habla de ser tolerantes e inclusivos. Allí no tienes que desarrollar carácter, no tienes que hacer morir a tu carne. Tienes que dejarte llevar por la corriente, según Efesios 2:2, la corriente de este mundo. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ay, pastor, pero usted la está poniendo muy difícil. Si yo hablo este evangelio, entonces nadie va a querer entrar. Ni yo mismo estoy dudando de querer permanecer. ¿Sabes lo lindo del camino angosto? Que es Dios quien te sostiene. Amén. Amén. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Señor te capacita para que andes por este camino angosto. El Señor te da las fuerzas. El Señor produce en ti ese querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si fuese por mi carne, si fuese por mí, yo preferiría el camino ancho. Como dije, no hay demandas, no hay exigencias, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que disfrutar de la vida. Pero ni siquiera me logro asomar a calcular las consecuencias, como dice acá en Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero si supieran de que el final de ese camino es la muerte, nadie entraría. Pero sabes que es como una montaña rusa, ya no puedes regresar muchos, porque ya están en el despeñadero, Y cuando dice muerte al fondo ya es muy tarde. Ya fuiste. Te ofrezco el camino angosto, que es el único que la Biblia habla donde encuentras la salvación. No pienses ahorita, piensa en la eternidad. El Señor nunca prometió una vida libre de problemas, libre de dificultades. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad.
yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si en tu corazón hay algo que tú sabes que está desagradando a Dios, en este momento pídele perdón al Señor. Pídele perdón ahí en tu lugar. Y dile: Señor, te entrego mi corazón y mi alma, Señor. Perdóname porque he estado buscando el camino tuyo, pero erróneamente he estado pensando que es un camino ancho, Señor. Perdóname, Padre Santo. Perdóname porque he estado buscando algo cómodo, algo que no me demande nada. Perdóname, Señor, porque solamente quiero venir a la iglesia a pasar un buen rato, a cantar un par de canciones, hacer un pequeño rezo, una pequeña oración y luego irme a mi casa. Pero me doy cuenta, Señor, de que hay demandas en el cristianismo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque según mi perspectiva he estado equivocado, Señor. Ahora entiendo más que el camino es angosto, que hay demandas que cumplir, que tú quieres que mi vida sea santa, que te agrade, que tú anhelas, Señor, que yo deje mi carne, que tú no quieres, Señor, que yo me conforme, me amolde este mundo, sino que sea transformado cada día de mi vida. Perdóname, Señor, cuando en mi corazón hay mis propias agendas, mis propios planes, mis propios intereses. Perdóname, Señor, cuando yo estoy en el centro, cuando tú debes ser el centro. Perdóname, Señor, porque a veces trato de agrandar el camino que tú dijiste que es angosto. Perdóname, Señor, cuando le hablo a otros y no les digo que el camino es angosto, para no desanimarlos. Y les digo la bonita música que hay, y les digo el buen ambiente que hay, y les digo lo buena gente que son todas las personas, pero no les hablo de ti, Señor. Perdóname por eso. Perdóname, Señor, porque no les hablo que tu sangre bendita derramada en la cruz compró el precio y esa es la salvación. Perdóname, Señor, cuando no predico el evangelio a las personas. Perdóname, Señor, cuando no tengo esa urgencia de alcanzar a las almas, Señor, con tu palabra. Perdóname, Señor, cuando estoy tan centrado en mí que no tengo tiempo o deseos de hacerlo. Perdóname, Señor, cuando estoy tan desenfocado y mis prioridades tan erradas, Señor. Perdóname, Señor, también por eso. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahí en su lugar, hermano, en esta mañana, la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos que tú puedes optar en esta vida, pero solamente el camino angosto te va a dar la salvación. Y vas a encontrar la verdadera realización que tu alma necesita. Si estás incómodo con el cristianismo, bienvenido al cristianismo. El cristianismo nunca fue diseñado para que te sientas cómodo. Fue diseñado para salvarte, para darle propósito y sentido a tu vida. Ay, Señor, pero estoy sufriendo. Sí, de repente. Cuando sufres, cuando pasas dificultades, cuando pasas adversidades, considéralo como una oportunidad que el Señor te está dando para que esa área de tu vida sea transformada. No pienses que el Señor se la ha agarrado contigo, que se quedó dormido, que no le interesas. No pienses eso. El diablo quiere que pienses eso. No pienses así. En lo profundo de tu corazón dile: Señor, gracias, 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 gracias por esto, Señor. Y no tengo dinero, igual gracias, Señor.
Y estoy pasando por esta enfermedad. Señor, gracias, tráeme sanidad en el nombre del Señor. Y pasó un conflicto con mi esposo, con mi esposa, y Señor, gracias igual por esto, Señor. Porque a pesar de esto, tú utilizas esto porque hay áreas de mi vida que tienen que ser transformadas, Señor. Y yo sé que tú me vas a sacar de esas cosas. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Yo sé, Señor, que yo soy cabeza y no cola, siempre arriba, nunca abajo. Yo sé que tú eres mi proveedor, mi sanador, mi justificador. Yo sé, Señor. Y a pesar que no lo vea, igual lo sigo creyendo. Y a pesar que no se aplique en mi vida, eso no cambia. Porque si tú lo dices, yo lo creo. Y yo me paro firmemente por lo que tú, Señor, dices, no por lo que mis circunstancias dicen que estoy pasando. O sea, mis circunstancias no determinan lo que soy. Dios determina lo que yo soy. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya, Señor.